Acá, haciendo radio. ¿Qué onda? Bueno, gracias por la invitación, porque hace mucho que no nos vemos, que no charlamos un rato. Un montón. Un montón. Extraño la radio, extraño estar ahí con ustedes, pero bueno, no importa, por lo menos esto nos mantiene conectados, ¿no? Sí, Emilia De era alguna manera. una gran protagonista de livings de la radio, de charlas acá en la radio. Porque en Viaducto pasan cosas muy lindas post programas también, que nos quedamos acá charlando un rato. Y hubo una época que se volvió como un after. Sí. ¿No? Era como, sí, el after de Viaducto. Sí. Fue la Coco. Pero bueno. Fue Coco de Darío. De Darío, ¿verdad? En Gatos. De Gatos en el Darío, aire. sí, le mandamos un beso grande, a Agustín también, de Martín, que en una época de Axtor. Grandes personajes que pasaron por ese programa de radio, ¿no? Que estuvo muy bueno, una linda época. Pero bueno, hoy la tenemos acá. Compramos el pase. Estaba libre y compramos el pase. Y nos viene al pelo. Para la psiquis. Sí, bueno, recién estaba escuchando que Guido planteaba que él hacía radio para no ir a análisis, ¿no? Para no pagar análisis. Bueno, me parece una linda manera de ver la radio, ¿no? Y bueno. Porque siempre invita a hablar, ¿no? El micrófono siempre está preparado para hablar y del otro lado hay alguien que está dispuesto a escuchar lo que uno tiene para decir, ¿no? Pero no es lo mismo, pero la radio tiene una función importante en relación a eso, ¿no? A la escucha. Sí, a poder darle lugar a la palabra del otro. Sí, habría que subir la tarifa también ahora que pienso. Vamos a subir la tarifa. Estamos dando un servicio de más gratis que... Sí, chicos, avívense un toque. No, bueno, también estaba escuchando a él recién que me mató de la cantidad de información que bajó en un segundo increíble. Pensaba en Libra, en Acuario, en todas estas cosas, y me parece que está bueno que se puedan escuchar muchas voces, ¿no? En relación a un mismo tema. Sí, no, me encanta. Porque a fin de cuentas, bueno, vamos a hablar un poco también de algo en relación a cómo se viven las cosas, a cómo se experimentan. Y bueno, en parte también quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Porque yo cuando estaba un poco pensando en qué hablar hoy, cómo plantear hoy el tema, que es muy complejo, ¿no? En relación al tiempo y al espacio, y sobre todo en un contexto como este de cuarentena, pensaba en, bueno, ¿cómo lo viven ustedes, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes esta cuarentena? Bien. Me gusta que abramos el consultorio entre nosotros primero. Mirá, a mí tuve momentos... a mí me gusta mucho estar solo, aunque no parezca. Así que al principio de la cuarentena fue como que disfruté. Pero después fue como que me sobrepasó la soledad. Ya necesitaba el contacto con otro tipo de gente. Yo estaba conviviendo con mi novia, hicimos la cuarentena juntos. A lo que me refiero es empezar a ver esa gente que vivías antes, que de golpe te lo cortaron. Y empecé a sentir a veces momentos de angustia, o de que me ahogaba, o que el día era larguísimo, que eran todos los días, el mismo día, lo mismo, todo el tiempo. Y me vuelve loco eso, me ahoga, me aburre. O la monotonía. Me aburre, sí, tal cual. Me empiezo a aburrir y me mata. Entro en ese pozo que no puede salir nunca más. Sí, y bueno, y eso que estabas acompañado. Y eso que estaba acompañado, sí. Sí. ¿Y vos, Chaco? Yo, en mi caso, es como que pasé por diferentes estadios. La primer cuarentena, esa que nos pegó en marzo, es como que tuvo una locura por... ¿No te acordás? Sí, marzo. 18 de marzo. Tuvo una locura que mucha gente la tuvo por aprovisionarme de cosas. Ir al supermercado y decir, tengo que comprar todo esto porque no sé cuándo voy a volver a venir. No, qué angustia. Ok, como una cuestión apocalíptica. Claro, ¿no? como que en un momento... El y como que salir a la calle era todo un tema, ¿viste? Es como que la gente misma se vivía en la calle como... La gente misma. En las colas de los supermercados, donde la gente... así, pero muy preocupada, y entré en esa vorágine de me tengo que aprovisionar, tengo que tener todo porque quizás me tengo que quedar en mi casa por mucho tiempo. Como era medio nuevo también el COVID, no teníamos idea del manejo de la esto. gente flashó que iba a tener que salir a cazar. Si antes no usábamos barbijo, por ejemplo. No. Al principio. No. Al principio rociábamos, no sé si lo siguen haciendo, pero yo gasté mucho en ayudín, en tirarle ayudín a las cosas que compraba. O sea, vos te pegó para la paranoia de ¿cómo se dice? Cuando me bañaba cuando entraba de la calle. Cuando flashás enfermedades, no me sale la palabra. Hipocondríaco, sí. Y como que eso de rociar todo era una paja aparte, porque me lo obligaba a hacer. Con el tiempo fui soltando eso
Yo al principio estaba solo, o sea, estaba solo y tenía el perro que es una gran compañía y uno al principio la disfrutó. Todos al principio vivimos como si fueran unas vacaciones. Sí. No mientan. El primer mes todos estábamos de vacaciones. ¿Viste esta serie? Sí, unas vacaciones igual con mucha preocupación. Claro, ¿no? mucho aplauso. En mi barrio, por ejemplo, un barrio bien. Un barrio de gente como uno. 9 de la noche un aplauso, 10 de la noche otro aplauso. Pasaban el himno de algún vecino, ponía los parlantes, metía el himno como una cuestión Color de esperanza. Todos juntos podemos. Se aplaudía a los médicos, se aplaudía esto, se aplaudía lo otro. Y a veces me copaba, a veces no. Pero viviendo ese como me voy a quedar en mi casa, no voy a salir como eso. Ahora que dijo color esperanza, nada bueno pasa cuando suena color esperanza. ¿Se dieron cuenta de eso, no? No suena. No suena como porque sí nunca. Autocumplida, ¿no? Sí. Cuando suena color esperanza es porque algo malo va a pasar. O pasó. ¿No? Tipo, pongan color esperanza, boludo, se fue todo el carajo. Color esperanza, color. Y meten eso. Con respecto a lo que nos compete, que es hoy el tema es espacio-tiempo, te digo a mí, realmente lo que me mató fue, de golpe, para mí todos los días eran lo mismo a nivel tiempo. Me olvidaba dónde dejaba el auto, dónde estaban las cosas, qué día era hoy, qué hora era y qué día era como lo mismo. No me interesaba, ahora para mí es lo mismo. Y la casa se empezó a poner cada vez más chica. Sí. Y empecé a usar menos espacio de la casa también, me di cuenta. De golpe solamente estoy en un sector de la casa y nada más. Estoy en el living, en el sillón. Ni voy a la cama, o sea, voy al baño y a la cocina a cocinar, pero después solamente estoy en el living. Y nada más. Bueno, entonces, sí, yo agarro algunas cosas de lo que ustedes dijeron que me parece que está bueno, porque primero para ubicar que cada uno, tiene una experiencia distinta, ¿no? En relación a la cuarentena. Acá, surgieron dos posiciones diferentes, por ejemplo, ¿no? Alguien que le pegó un poco más para el lado de la paranoia, del cuidado. Yo los escuchaba recién, a mí me provocaba mucha angustia en un primer momento encontrarme con un escenario que no sé si a ustedes les pasó, que era el de entrar a un local, por ejemplo, y encontrar alcohol en gel, barbijos, los plásticos. Era como muy extraño, ¿no? Algo que era muy familiar de repente se tornó muy extraño, ¿no? Nuestras actividades cotidianas de repente se tornaron extrañas, ajenas a nosotros, eran diferentes. Sí, cambió la rutina total. Entonces algo de todo eso, me parece que es importante ubicarlo, porque algo de lo que produjo la cuarentena es que lo familiar se convirtiese en extraño, ¿sí? Tener que revisar todos nuestros sistemas y todas nuestras creencias respecto a alguna cuestión para poder construir una nueva forma de vida en relación a eso, ¿sí? Una forma de vida que, nos fue imperativa de alguna manera, ¿no? Porque si no lo hacemos, como de alguna manera transmitía Chaco, algo de lo que se nos ponía en juego era, pensar si esto era el fin, ¿no? Si esto efectivamente iba a acabar con nosotros de alguna forma. Yo pensaba en el tiempo y en el espacio porque un poco de algo esto habló Augusto, ¿no? La semana pasada él contaba que estaba muy interiorizado en el tema del espacio, que le gustaba investigarlo, ¿no? Hablaste un poco de eso, Augusto. Y pensando un poco en esa charla que vos tenías, yo me preguntaba en qué te interesaba del espacio, ¿no? Se me hacía esa pregunta, ¿qué te interesa, Augusto, del espacio, no? Pensaba, ¿en qué espacio está interesado? Claro. ¿No? En el espacio exterior se me ocurrió como una respuesta. No sé, supongo que es la misma que tendrías vos, ¿no? En el espacio exterior. Sí. Eso ya nos delimita algo. Quiere decir que si hay un espacio exterior, hay uno que consideramos interior, ¿no? Hay un punto de referencia. Si algo es exterior es porque nosotros estamos parados de un lugar y lo estamos mirando como algo fuera de nosotros, ¿no? Bien, sí. Eso a mí me permitió pensar algunas cosas en relación al tiempo, ¿no? Y algo de lo que nosotros los psicólogos, principalmente los que seguimos alguna corriente más psicoanalítica, pensamos en relación al tiempo, ¿no? Que es que el tiempo y el espacio en realidad no se configuran como nosotros lo medimos. La medición es una forma, un consenso que tenemos, ¿no? Respecto de cómo tener un acuerdo en relación al tiempo, ¿no? Es casi muy personal. En unidades. Tal cual, hasta te diría que es casi personal. Sí. ¿Sí? Es un consenso social, eso es una formación, una construcción social, simbólica, que tenemos y que todos acordamos, claro, que de esa forma se va a medir el tiempo. Con lo cual, si una persona mañana viniese y nos dijese que una hora dura 3 minutos, nosotros le diríamos no,
¿no? Porque eso rompe con el consenso que nosotros tenemos sobre la medición del tiempo, ¿sí? Ahora bien, yo pensaba en relación al tiempo y el espacio y pensaba en esta sensación de la eternidad que propone la cuarentena, ¿no? Como que no sabemos cuándo va a terminar. Sabemos que empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Y esa sensación que tenemos quizá un poco de eternidad se produce también porque no podemos ubicar muy bien en nuestro espacio, ¿no? Nuestro punto en el espacio también cambió. Antes era un punto que se movía un poco, ¿no? Alrededor de determinados ámbitos, pero digo, nos movíamos permanentemente y ese movimiento del cuerpo hoy se ve imposibilitado, ¿no? Cambió. Pero sin embargo eso no produce que uno no se pueda mover, ¿no? Digo, porque los movimientos siguen estando. De hecho, uno se mueve dentro de una casa, algunos ejercitan dentro de una casa, los que ejercitaban fuera siguieron ejercitando dentro de sus casas, otros se pusieron en movimiento con algunas cosas como, por ejemplo, más del orden de lo artístico. Yo me acordaba que al principio de la cuarentena se hacían proyecciones en edificios, no sé si lo vieron, ¿no? Sí. El DJ. Películas o DJ, sí, gente que cantaba, que salía a la calle a cantar o al balcón, ¿no? Yo tengo un loco. Una puteada también por eso. Yo tengo un loco en casa que es tenor, no sé qué es, y todas las mañanas arranca. La dona móvil. ¡Oh, Dios mío! Me encanta, a mí me gustaría tener un vecino tenor. Dios y otro mío. soprano. Un rifle me gustaría tener, mirá. No. Sí, ¿estás seguro, Chaco? No sé si es una buena idea. Sí, yo sé, y yo también, seríamos los 3 tenores. Yo saldría también al balcón. Claro. Me sumaría. El Yo me sumo. problema sería para tus vecinos, entonces. Claro, el problema sería para otros. Le digo, vamos con Nessun Dorma, Nessun Dorma. Nessun Dorma, arrancamos. Es muy culta. Es un programa culto, gente. Es un programa culto, sí. Bueno, también te podés cantar una de, qué sé yo, de Leo Mattioli, ¿no? Sí, que hoy es una fecha de Leo Mattioli. Sí, hoy no sé si cumple años, me parece. Sí, creo que sí. Hoy nacido Leo Creo Mattioli. que sí. Bueno, justo me hiciste lo acordar. recordamos con cariño. El león santafesino. Continuamos. Bueno, continuemos. Pensábamos en esto en relación al tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendemos a pensar es que el tiempo se mueve en forma lineal, ¿no? Avanzan los años y vamos contando siempre de a uno más, avanzan los días y lo mismo, las horas, ¿no? Siempre pareciera que el movimiento del tiempo va en forma lineal, ¿no? Sí. Ese movimiento en forma lineal y que siempre va hacia un destino que pareciera eterno, de alguna manera nosotros le damos un fin pensando en que nuestra propia muerte, ¿no? Ubicamos que en algún momento eso se va a terminar. Tal cual, ¿no? El final, el miedo al final, sí. ¿Sí? Pero mientras tanto, esa sucesión de eventos pareciera que se mueven incesantemente en una línea, ¿sí? En una línea. Ahora bien, si nosotros podemos ubicar que hay algo del fin, ¿sí? Que podemos ubicar, pero que ese fin además para nosotros es muy angustiante. Quizá pudiéramos ubicar algo como pensábamos recién en relación al espacio, este interés por Augusto en el espacio exterior, en que la forma de medir el tiempo tiene que ver también cómo nosotros estemos posicionados en relación al tiempo, ¿sí? Es decir, que así como nosotros percibimos el espacio exterior, porque estamos desde la Tierra mirando al afuera, quizá la forma en que los eventos se suceden y la percepción del tiempo también tenga que ver en dónde estamos nosotros ubicados, ¿no? Tal cual. En ese punto el tiempo y el espacio como que no se pueden dividir, ¿no? El tiempo nos permite ubicarnos en un espacio. De hecho, cuando uno piensa en una época, en un momento determinado de la historia, pero también en un lugar determinado de la historia, ¿no? Siempre están asociados unos a otros. Quizá esta imposibilidad de poder ubicar un fin, ¿no? A la cuarentena también hace que algo del espacio se conmueva, ¿no? Ahora, esta cuestión de la intimidad, que se vuelve un poco insoportable, y que algunos dicen, yo la verdad que no soporto más estar entre 4 paredes y demás, bueno, habrá que empezar a delimitar qué es lo que está afuera y qué es lo que está dentro, ¿no? Esta pregunta también empezó a circular mucho en la cuarentena, pero de otro orden también, en relación a los otros, ¿no? De pronto, el semejante se volvió peligroso, sí, eso, ¿no? Eso es lo que a mí más me chocó. De cómo somos el peligro y el otro es el peligro también, es como... Exacto, porque si el otro es peligroso, pero al mismo tiempo es semejante a uno, quiere decir que yo también soy peligroso, ¿no? Entonces ahí, ese afuera y adentro también empiezan como a solaparse y uno no termina de ubicar, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el peligro, ¿no? ¿O de quién? ¿Sí?
Yo creo que hay algo que podemos rescatar como de todo esto y que me parece súper importante, y es que la cuarentena como nombre, ¿no? Como aparición, y sobre todo, nosotros hablamos mucho de la cuarentena y sobre todo en Buenos Aires, eso también es importante ubicarlo, porque nosotros estamos haciendo referencia a una experiencia acá, y Argentina es enorme y no vivió de la misma manera que nosotros en Buenos Aires la cuarentena, ¿sí? Sí, cambió Ellos mucho. tuvieron otras experiencias. Y dentro de las mismas provincias, también los diferentes departamentos fueron distintos. Sí, es tal cual lo decís vos, no fue la misma cuarentena para todos los argentinos. Lo que pasa que, bueno, somos esa idea idiota de que todo pasa en Buenos Aires, lleva a que las noticias lo pongan así, pero bueno, sí. Sí, porque muchas veces hacemos alusión a esto, digo, incluso nuestra cuarentena fue diferente a la que se pudo haber planteado, qué sé yo, en España, en Alemania, digo, de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, más allá de la particularidad, de la experiencia subjetiva que uno puede tener de los fenómenos, de los eventos que van sucediendo, también es cierto que uno puede ubicar algunas cuestiones de época y de espacio, ¿no? Bueno, en Buenos Aires esto se vivió con una movilización muy grande y con muchas preguntas que, digo, aparecían, y que creo que los medios de comunicación además las han tomado también para poder plantear y hacer algunas bajadas de línea, ¿no? De orden, de organización respecto de esto, pero digo que tenían que ver con esto, ¿no? Con los límites con el otro, con los límites del territorio, y bueno, ¿qué pasa con los límites, no? Me pregunto yo. ¿Qué pasa con estas cuestiones? Porque hubo muchas reacciones, hubo gente que, bueno, se acomodó, no los quiso transgredir, incluso se planteó, qué sé yo, resguardarse, ¿no? Hay otros que decidieron transgredirlo, salir, y han tenido consecuencias, otros no. También ¿no? hubo marchas, otros no. Hubo marchas anticuarentena. Sí. Marchas anticuarentena. Marchas anticuarentena. Sí, es increíble. Que ya hacer la marcha es una manifestación en sí, ¿entendés? Tipo, ya salir a hacer la marcha no tenés que decir más nada. Pero hubo marchas. Sí. Bueno, ¿y qué reclamaba la gente que iba a la marcha anticuarentena? Que quería salir de la casa. ¡Queremos salir! ¿Qué estás haciendo? ¡Queremos salir, Estás Alberto! afuera. ¡Queremos salir, Alberto Fernández! Estás afuera. ¡Libertad! Bien, está buenísimo que podamos mismo pescar esto, ¿no? Porque algo de lo que, por ejemplo, para poder plantear cuestiones de actualidad, ¿no? Algo de lo que planteó el presidente ayer cuando apeló a la responsabilidad cívica y ciudadana individual de cada uno, es a esto, ¿no? Digo, si bien hay una norma, una medida que está dispuesta, digo, esa medida, por más que exista, uno elige transgredirla o no. Claro. ¿Sí? Ahí hay una elección, y esa es la expresión máxima de la libertad, ¿no? Romper las reglas y... Sí, después Sí. yo creo que también después está la gente que quizás no le importa tanto su salud, pero comparte espacios con alguien llamado de riesgo, que entre el grupo de riesgo, y dice, bueno, mirá, yo, y le pone todas las ganas porque convive con alguien de riesgo. Y sí, obvio. Que ahí te toca de otra manera. Sí, pero de todas maneras es una elección, digo, Sí, ¿no? sí. Es una elección cuidar a los otros, ahí. Sí, tal cual. Es casi ¿cómo se diría? De ideales, te diría, ¿entendés? Va por ese Bien, lado. buenísimo, porque de esto quería hablar. Bien. Digo, esto de algún modo me lleva a querer hablar de esto, ¿no? Y que me parece que es algo que también podemos rescatar, digo, da para hablar un montón, porque se abren un montón de aristas también, es multitasking el tema, pero digo, que algo de lo que me interpelaba en esto tenía que ver con esto, con los ideales que se pusieron de nuevo sobre la mesa, ¿no? Otra vez empezamos a hablar de ideales como la libertad, otra vez empezamos a hablar de ideales como, por ejemplo, cómo manejarnos en sociedad, la responsabilidad cívica, ¿no? Empezamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, con el progreso, con el cuidado de la naturaleza. Empezamos a hablar de cosas que quizá antes, si bien se hablaban, hoy se han problematizado de otra manera, ¿no? Y esto me parece muy importante porque el ideal de la libertad, por ejemplo, es un ideal que, si bien cada sujeto tendrá sus ideales, ¿no? Todos tenemos nuestros propios ideales y los defendemos o nos paramos de una determinada manera respecto de eso, digo, pero más allá de eso uno puede ubicar ciertos ideales en un periodo de tiempo determinado y en este mundo, ¿no? Por ejemplo, un ideal muy común a todos era el ideal de la modernidad. ¿Cuál era el ideal de la modernidad? La libertad, ¿no? Todo lo que pasó en la etapa de la modernidad, digo, apelaba a la libertad, ¿no? Sí. Ese era el ideal al que se aspiraba, ¿sí? Ese es un ideal que
además, digo, tiene una importancia trascendental porque es un ideal mancomunado. Digo, es un ideal que construye el lazo social, porque la libertad no es sin el otro también, ¿no? Sin poder pensar al otro, claro, ¿no? Este era un ideal que construía lazo social, un ideal que planteaba la comunión de las personas en función de alcanzarlo, ¿no? Digo, ese ideal nosotros ni lo debatíamos, por lo menos acá en Buenos Aires, en Argentina, no se pensaba en hablar, no hablamos de la libertad, no dábamos por hecho que éramos libres. Sí, había cosas que sí. Somos libres, podés hacer lo que vos quieras. ¿Sí? Pero bueno, ¿de qué manera podemos ser libres? ¿De qué manera se es libre? ¿No? Porque incluso quizá estando eligiendo quedarse dentro, ¿sí? Eligiendo quedarse en casa, uno puede ejercer la libertad de elegir y también la libertad de elegir qué hacer ahí dentro, ¿no? Digo, esto me parece que es interesante porque también nos propone pensar que si todo esto se volvió a hablar, entonces, ¿cuál es el ideal de la posmodernidad? ¿Cuál es el ideal imperante que venía hasta ese momento y que nosotros... Bueno, quizá siempre está como de fondo, ¿no? Cuando nosotros somos contemporáneos a las épocas que pensamos, es difícil pescar estas cuestiones porque estamos atravesados por esos discursos, ¿no? Sí, como caemos en la trampa también, ¿no? Como buscando la libertad y te vas encerrando también solo y pasa esto, se te cae el sistema y quedaste encerrado. Acá, por ejemplo, en YouTube, Emiliano dice, el pensamiento propio es la mayor libertad que tenemos. Sí, bueno, es una línea, sí, hay algunas corrientes psicoanalíticas, ¿no? Por ejemplo, la corriente lacaniana o Lacan lo que proponía es que uno es donde no piensa también, ¿no? Claro. Digo que hay algo que también va un poco más allá de la razón, ¿sí? Y que hace también a los seres humanos, ¿no? Yo pensaba que quizás no va ligado a esto, pero en cuarentena mucha gente le pasó que no se podía concentrar ni en una serie, no podía seguir leyendo una serie, no podía leer un libro, no podía tener mucho tiempo de concentración en algo, y también que subió el consumo de alcohol, de ansiolítico, de sustancia, de vino y sustancia. Pero sí, también, que cuarentena es como que mucha gente, de repente en grupo, no sé si les pasó, todos tomando vino, muchas noches seguidas, todos... etcétera. Eso también. ¿Esto te pasó a vos, Chaco? Sí, a mí. ¿Mucho vino? Sí. A mí, creo que a la mitad de las personas. Sí, yo estoy mucho con cerveza, pero sí, me volqué un poco el alcohol. Suena fuerte, pero... Acá Lucho también, del otro lado, está diciendo que él también. Sí. Sí. Y yo quizás lo que les pregunto, digo, puede ser que haya en algunas personas aumentado el consumo de determinadas sustancias. Quizá también lo que cambió es la forma, ¿no?, en la que se consume. Sí. Digo, porque antes, quizá con regularidad, uno salía a un bar, a un after, después de la oficina, o se juntaba con amigos en una casa y consumía eso con la misma frecuencia, ¿no? O quizá en mayor cantidad, pero en menor frecuencia, ¿no? Sí. Digo, entonces... quizá hay que poder ubicar, ¿no? Si ese consumo cambió, si lo que cambió es la medida o lo que cambió quizá es la forma, ¿no? La forma en la que se consume, porque bueno, ahora quizá uno se puede interpelar respecto de ese consumo, si es que quiere o no tomarse una copa de vino solo, ¿no? Que disfruta de esa copa de vino, ¿no? Sí, como yo, bueno, en lo personal traté de organizarme en la semana ese momento, si bien... No te voy a decir que un martes, un miércoles me tomo una cerveza, pero tal vez espero a que sea fin de semana. Aunque no me cambie en absoluto en mi vida, ni el día, pero digo, bueno, este es el día que yo tomo cerveza, que me doy mis gustos, que como de más, y me cambió un poco también. Me dio como eso que hablabas al principio, de ponerle un final a la semana, por ejemplo. Sí, quizá también permite como pensar en hacer como segmentos de la semana, ¿no? El segmento en el que se trabaja, el segmento del fin de semana, que es el que generalmente uno descansa, ¿no? Y que todos esos días no se vuelvan monótonos, también depende de cómo uno se organice, y por eso pensábamos un poco en la posición que uno tiene respecto de eso, ¿no? En cómo lo puede vivir, porque digo, claramente un sábado es lo mismo que un lunes, o que un martes que un domingo. ¿Qué es lo que lo cambia? Bueno, lo que uno hace con eso.
Claro. El valor que le da cada día también. Sí. Exactamente. El valor que le la das. experiencia que uno tiene con eso. Exacto. Porque a decir verdad, si uno lo pudiese leer quitando toda representación y significación que le pone a eso, ¿no? Uno pudiese poner cartas sobre la mesa con los nombres de los días de la semana, uno es igual a otro, ¿no? Digo, no cambia, es una unidad de tiempo, es una medida, pero lo que uno hace con eso es lo que hace la diferencia, ¿no? ¿Qué lugar le da? ¿Qué representación tiene? Bueno, eso para uno. Después también es otra pestañita, es lo mal que le hizo a la gente no poder realizar la actividad deportiva que cada uno haga y cómo adecuarse a entrenar en la casa y todo eso. Bueno, ahora se puede correr, pero en un principio no se podía ni eso. Y mucha gente muy sacada, tipo enojos así, inclusive yo me incluyo en el grupo por no hacer nada, así tipo re enojado porque tenés que descargar por algún lado y no está descargando, o sea, lo que el deporte nos da, digamos, la salud mental que te da el deporte, que por ahí no lo valorás en el momento. Sí, sí. Sí, yo creo que en ese punto todos tuvimos que reinventarnos, ¿no? Hay algo que nos une a todos en relación a la cuarentena y a la pandemia, y es que indefectiblemente todos tuvimos que reinventar nuestras prácticas. Todas ellas, las educativas, las laborales, a nivel ejercicio, a nivel alimentación, ¿no? Digo, mucha gente planteaba, por ejemplo, yo no cocino en mi casa, como en el trabajo, entonces no estoy acostumbrado a hacerme el almuerzo, esto, el otro, digo, bueno, esto es importante porque se habla mucho de la angustia en cuarentena, ¿sí? Y la angustia es un término bastante complejo porque nosotros quizá dentro de lo que es el psicoanálisis lo hablamos, quiere decir algo diferente al lenguaje coloquial, ¿sí? La angustia generalmente en lo coloquial está asociado como a la tristeza, ¿no? Claro. O esas cuestiones. Y la angustia no es necesariamente la tristeza, sino es esta cuestión de encontrarse con algún vacío, ¿sí? Carente de alguna representación y uno tener que construir, inventar algo alrededor de eso, ¿no? Y eso nos atravesó a todos, porque digo, la pandemia es un nombre y la cuarentena es un nombre de lo real, digo, no hay representación, tuvimos que construirle una representación, ¿no? Hablamos un montón de eso, desde todas las ciencias se encargaron de ponerse a hablar sobre eso, todos de alguna manera intentamos representarlo de una forma u otra, desde el cuidado, desde acatar una norma, digo, no importa, hasta incluso para transgredirla o cuestionarla, digo, pero sea como sea, todos construimos una significación alrededor de eso. Y nos convocó a movernos, ¿no? Nos convocó a ponernos en movimiento, a reinventar nuestras prácticas, reinventar la forma en que nos relacionamos con las personas con las que vivimos, ¿no? Y eso es muy importante, digo, porque el movimiento también tiene que ver con la vida, y a hoy día que hay una circulación tan grande de temor respecto de la vida, ¿no? De la salud, bueno, el movimiento tiene que ver con la vida, ¿sí? Y eso es muy importante poder pescarlo también, ¿sí? Me encantó, Emilia. Sí, acá, bueno, antes de cerrar, dice Genia Emilia, también le mandamos un saludo a Darío Horacio que está viendo. Besote a los dos. Me dice que tengo que sacar los fantasmas. Acá dice Juan que todos fuimos al super, antes del arranque de la cuarentena, flasheando el apocalipsis. La paranoia que hubo en su comienzo, bueno, la gente comentando un poco también que está tomando mucha vodka. Para Emilia, para ir cerrando, bueno, vamos a ver dentro de 15 días, va a ser nuestra psicóloga habitual acá, nos va a ayudar a superar esto. Sí. Me encantó el tema de hoy, me compraste aparte porque me metiste por el tema del espacio-tiempo y el espacio y sabes que entré de cabeza ahí. Sí, lo sé. ¿Tenés algo ya pensado para la que viene o no? ¿O lo vamos viendo en la semana? No, esperemos. Vamos a verlo. Bueno, terminamos por hoy. Ojo, sí, porque capaz que después... Sí. Terminamos por hoy. Cuando te dicen, bueno, ¿cuánto? Pará, me encantó de nombre de columna. Terminamos por hoy, se debería llamar la columna. Puede ser, me gusta también. Me encanta eso. Por hoy. Sí, me encanta. Y ahí viene la parte, ¿cuánto es? Emilia, muchas gracias, te mando un beso gigante y nos vemos en un par de días. Beso gigante a todos. Chao, chicos, gracias. Chao, Emilia.